A escasos días de celebrarse las elecciones municipales de 2011, los dos grandes partidos prometen, en materia económica, no subir los impuestos. Sin embargo, la realidad es otra. Si queremos salir de esta crisis y tener mejores servicios y prestaciones, parece que nuestros políticos están obligados a tomar importantes medidas en materias fiscales. Para hablar de estos asuntos, hoy en las tertulias de Periodista Digital nos acompañan Félix Bornstein, abogado, experto fiscal y colaborador de diferentes medios de comunicación como El Mundo y Cuarto Poder, y Francisco Reyes, número 2 en la lista del Partido Regeneración en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, Félix Bornstein, Francisco Reyes, es un placer tenerlos aquí en las tertulias de Periodista Digital. Es, experto fiscal, lo mismo, y me gustaría saber, las encuestas vaticinan un cambio político. Me gustaría saber si llega a producirse, cómo lo notaremos en nuestros bolsillos en materia fiscal impositiva. Félix. Yo creo que se va a producir un ajuste presupuestario en las distintas comunidades y en los ayuntamientos, pero con independencia de quién gane. Porque, claro, hasta ahora estamos en campaña electoral, es complicado para los candidatos decir la realidad de las cuentas municipales y autonómicas, y por fuerza se va a producir algún cambio notorio en todos los ayuntamientos importantes, incluso en los pequeños, en las comunidades, y yo creo que es con independencia de quién gane. Si me permites un segundo más, desde el punto de vista teórico, yo creo que los impuestos, por lo menos aquí en Madrid, que es donde yo vivo, han pasado inadvertidos. No lo sé, yo no conozco exactamente los programas electorales. Sí, pero no es un tema... No es un tema que esté hablando la gente de ello ni los políticos. Exacto. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, don Alberto Ruiz Gallardón sí ha hablado de que quiere un IBI social, y el Partido Socialista ha hablado de que quiere suprimir la tasa de basuras, pero realmente son dos anécdotas dentro de una necesidad de cambio fiscal muy fuerte. Desde el lado de los ingresos, simplemente apuntaría que la Comunidad de Madrid, a pesar de la crisis, ha seguido con una política fiscal expansiva, ha seguido bajando, incluso en lo peor de la crisis, los tipos del tramo autonómico del IRPF, siguen desfiscalizadas las herencias y las donaciones, y digamos como alternativa o como contraste de todo eso tenemos lo que ha ocurrido en Cataluña, que el tripartito, mediante una ley urgente del año 2010, subió mucho todos los tramos de la tarifa de la parte autonómica, especialmente los más altos, aunque se vio obligado también a conceder reducciones en los impuestos patrimoniales, sucesiones y donaciones, porque hay un problema evidente de deslocalización de residentes dentro del territorio nacional, Esa política catalana que hizo el tripartito es la que probablemente, ya lo ha anunciado Artur Mas, vaya a revertir hacia la supresión por lo menos de los tipos más altos de la escala autonómica y, siguiendo la estela de Esperanza Aguirre en Madrid, desfiscalizar también en el futuro sucesiones y donaciones. Digamos que esos serían los dos modelos, un modelo restrictivo y un modelo expansivo, pero todo eso, a mi juicio, va más con la teoría que con la práctica. La realidad les va a obligar a todos a hacer cosas importantes a partir del 22 de mayo. Me has provocado un problema porque, aparte de la pregunta, has sacado casi todos los temas que me gustaría. Francisco. No, estoy encantado porque son los temas que quería hablar, pero todos a la vez va a ser difícil. Sí. Sobre la pregunta, el contribuyente no le va a afectar un cambio político porque no hay un cambio presupuestario. Es decir, lo que él ha comentado es que estoy totalmente de acuerdo, es decir, los gastos no están todos fiscalizados, no están todos registrados, hay muchos trucos, tanto en las comunidades autónomas y sobre todo en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. Entonces, da igual quién gane. El tema es que van a tener que subir indirectamente de una forma u otra los impuestos, sea con nombre de impuesto,
sea con nombre de tasa, sea con nombre de mayor transferencia de otra administración que pondrá un impuesto. Entonces, no va a afectar. Es decir, el cambio político, si no va... Y eso sí, decíamos que en la campaña no se ha hablado de los impuestos demasiado, no se puede, pero es que nunca se ha hablado de los gastos. Los gastos se mantienen de por sí. Si los gastos se mantienen de por sí y encima están ocultos muchos pagos, que luego os comentaré si da tiempo, la cuestión es que es imposible. Es imposible y entonces se va a subir. Félix ha sacado varios temas, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid. Si es verdad, nos afecta, es decir, yo estoy allí, estoy de candidato en el Ayuntamiento de Madrid con una fuerza política, con Regeneración, y se ha hablado del IBI social. Es decir, el IBI es el inmueble, es digamos el suelo en el que estás, y ya es social en sí el impuesto, y ya incluye todos los gastos que teóricamente conllevaba estar en el Ayuntamiento de Madrid o tener un suelo en el Ayuntamiento de Madrid y los servicios básicos. Pues no, se crea la tasa de basura, que antes se había incluido en el IBI. Como las normas se pueden cambiar, pues se cambia el fundamento y se dice que la tasa es más del medio ambiente, pero en realidad ya estaba incluida en el IBI. Y se pone. Pero da igual, era Gallardón teóricamente un político de... Teóricamente el PP está manteniendo pues una desfiscalización a nivel general y aún así sube. ¿Por qué? Pues porque tiene que pagar los gastos. La presión fiscal del Ayuntamiento de Madrid es de entre 800 y 900 euros por persona. La media de los ayuntamientos son 700 y pico, 800. En las comunidades autónomas estamos hablando de entre 1.200 y 2.000 de presión fiscal. Cuando digo presión fiscal es en dividir los impuestos, o sea, lo que cobra por impuestos la comunidad autónoma y el ayuntamiento entre las personas, a nivel general, sin entrar en más. Entonces, bueno, da igual, tú coges cualquiera de los programas electorales, si te dicen que te quitan la tasa de basuras, ves en el programa electoral del Ayuntamiento de Madrid, o sea, del PSOE, ¿no?, que hay que subir los impuestos a los coches que contaminen más. Si al final es lo mismo, ellos hacen caja. Claro. La Comunidad de Madrid, y por solo sucintamente sobre el tema que ha sacado, dos modelos. Modelo Comunidad de Madrid, modelo Cataluña, como ejemplos, sí. ¿Vale? Luego tendríamos que sacar País Vasco, que va por libre. País Vasco y Navarra. Sí, no, pero porque está así, regulado. La cuestión es que ellos aplican, es decir, tú coges los impuestos y tras sucesivas legislaciones ocurre que van transfiriéndose impuestos. Tanto normativa, es decir, poder cambiarlos, como por el fondo. Entonces, ahora mismo se transfiere a las comunidades autónomas el 50%, bueno, todavía está en periodo de transición, pero es el 50% de los impuestos de la renta y sociedades y el 58%, si no me equivoco, del IVA, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, aparte tienen un tramo normativo que cuando pagamos el impuesto, pues lo vemos. Pues en los ejemplos que ha puesto Félix, la cuestión es, Esperanza Aguirre decide bajar un 1% el tramo autonómico en el IRPF. Efectos limitados, porque también hay un aumento en realidad de residentes. También decide bajar el impuesto de sucesiones y donaciones, por una razón, es que el impuesto de sucesiones y donaciones grava, como su propio nombre indica, en la transferencia de rentas, principalmente cuando mueres. ¿Y qué ocurría con este impuesto? Pues este impuesto, por varios cambios legislativos, no afectaba demasiado a Cataluña, principalmente a las empresas familiares. Podían transferir y donar sin ningún tipo de problema, porque estaban en la configuración del impuesto estaban eximidas. Incluso el PP en el 96 ya dijo, vamos a intentar quitar esto porque es injusto. Se cayó en cuanto entró en el gobierno. Con lo cual, respondo a tu pregunta, no afecta. La cuestión es que dice Esperanza, bueno, sea como medida electoral, sea por principio liberal, yo digo, voy a quitarlo para aumentar la gente que viene. Lo que ocurre es que Cataluña presiona al gobierno para que en el 2010 también incluya una legislación que impide que en los últimos 5 años puedas transferir, es decir, puedes cambiar tu domicilio como empresa para poder suceder o donar en Madrid, que es lo que estaba ocurriendo. Con lo cual, la medida había sido positiva, podía haber sido negativa. Lo intenta con el patrimonio, y cuando lo va a hacer con el patrimonio vuelve a protestar Cataluña y otras comunidades, porque dicen, bueno, es que si tú quitas el patrimonio, pues la gente se va a ir con el patrimonio allí, claro, o puede irse con el patrimonio allí. Y se presiona, y lo que hace el Estado, el gobierno, es un nuevo sistema, que es cojo el patrimonio, y como es muy problemático quitar un impuesto, porque luego hay que volver a aprobarlo, y eso es... Lo coge y lo pone en tipo cero. O sea, es decir, el patrimonio existe en España, lo pone en tipo cero, pero él lo que hace es después transferir de un fondo directamente lo que no han cobrado cada una de las comunidades. 2.000 millones en global. Eso es aún más terrible, porque aún le quitas más responsabilidades a las comunidades autónomas. Y cierro porque
no, Claro, no vamos a tener tiempo de otros puntos. No, hombre, la verdad que hay muchos temas de los que hablar, pero ¿y ustedes que han analizado un poco los programas electorales o las campañas electorales de los partidos, qué podrían decir si hay algún partido en concreto, según su criterio y su opción, que tiene más claro esta política de impuestos a la hora de cuando lleguen al poder llevarla a cabo? ¿Creen que hay algún partido en concreto o están un poco todos, como acaban de decir, que bueno, hacen lo que pueden, dependiendo de... En mi modesta opinión, no, porque, digamos, la recesión, digamos, nos ha pillado como sujeto colectivo con el pie cambiado. En España tenemos un sistema fiscal que, como se decía antes en Francia, es de apoyo a la piedra. O sea, está anclado en la promoción inmobiliaria y en la construcción residencial. Todo eso económicamente produce un efecto de derrame sobre todo el sistema. Ese modelo, que es el que ha estallado literalmente, es lo que ha hecho que las cuentas públicas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, por no hablar del Estado, porque el Estado también recaudaba mucho por el IVA, ¿no? Lo que son, por ejemplo, en las transmisiones, en las primeras entregas de edificaciones, pues o se recaudaba el IVA o actos públicos documentados, las comunidades autónomas cobraban transmisiones patrimoniales, los ayuntamientos, en función de la velocidad de las transmisiones, cobraban la plusvalía municipal, a su vez esa riqueza se trasladaba al consumo y, por ejemplo, también tenía una influencia indirecta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en el famoso numerito, en el impuesto sobre circulación, más luego toda la parafiscalidad que eso llevaba, licencias municipales de apertura, tasas para construcción, etc. Y todo ese modelo es el que está allá. Claro. Entonces, conceptualmente, nos va a suponer un problema muy grave, porque ese sistema fiscal se va a tener que reformar grandemente y va a depender de qué tipo de economía vamos a tener en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, el tiempo político siempre es un tiempo a corto plazo. Claro. El político quiere que le elijan 4 años. Sí. Y entonces, Claro, como decía Tierno, que en paz descanse, los políticos están en campaña ya prácticamente permanente, y entonces están prometiendo muchas cosas y al final ya están empezando otra vez en la renovación, lo cual no significa, que quede claro, ninguna deslegitimación por mi parte del sistema político, pero desde el punto de vista fiscal y económico hoy en día tiene muchos puntos de ineficiencia. Claro que no. Y bueno, Francisco, tú perteneces a un partido político, entonces me imagino que dirás que tu partido es el que no. Es que me lo he puesto muy, muy bien. Bueno, pero quitando tu partido, está quitando claro, Regeneración. Quitando Regeneración, pero además nos presentamos en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, además un hecho simbólico. Queremos entrar en nuestro afecto sobre los impuestos, aunque los pudiéramos tener claros que los tenemos. Es decir, queremos reducir esos impuestos porque creemos que esa es la viabilidad. Yo solo te digo una cuestión para cualquier tipo de partido político, incluyendo el mío, o analizar cualquiera. Si una persona tiene que analizar un partido como lo podemos analizar nosotros, no necesita ser un experto. Solo necesita saber que si no se habla de los gastos, cómo reducirlos, o decidir cuáles se hacen y cuáles no, da igual, nadie tiene claro los impuestos. Porque es un tema que, ¿no? Un tema tabú, un tema ahí que... Es un tema que, al igual que los impuestos, se ha complicado lo suficiente como para conseguir evitar que se hable o se pueda hablar de él, porque claro, hay otros temas más divertidos. Se puede hablar de fútbol, todo el mundo lo entiende. Se puede hablar de política, es decir, se puede decir este partido es malo, este partido es bueno. Es decir, esta pregunta en sí, es decir, ¿qué partido político tiene más claro los impuestos? Pues cualquier partido va a llegar y va a decir, tengo una estructura que me da directamente X dinero. Entonces, sí, tiene claro los impuestos, es decir, mientras más los suba, más dinero tiene su estructura y su poder, sin intentar deslegitimarlo, también como comenta él, va a ser difícil, digamos, que va a ser difícil poder plantearlo de una forma coherente. Es decir, está por lo que entra, es decir, para hacer algo por los que les votan, y desde mi punto de vista lo que hacen es entrar
ser elegidos durante 4 años y bueno, tirar con lo que hay y venderlo como pueden. La recesión pilla las cigarras de nuestros estamentos, o sea, la política en sí en general en España nos pilla con todo el entramado que hay detallado perfectamente Félix. Es decir, por hacer hincapié y explicar unas cosas sobre el tema. Decía, el suelo, muy bien, empezamos. Es decir, está basado en la piedra nuestro sistema de impuestos porque el suelo que tienen los ayuntamientos, voy a simplificarlo, se vende. Es una forma de decirlo porque bueno, es un tema de recalificación, etcétera. Pero se vende y saca un gran ingreso. A partir de ahí está el dar las licencias, que también son un ingreso fiscal muy grande. Luego tienes un impuesto, el IRPF, como él ha dicho, que durante muchísimo tiempo la única ventaja fiscal de cualquier persona era realmente pagar una deuda, una hipoteca. Era lo único y la gente le encantaba, ¿no? Me devuelven 900, 1000 euros. Y yo les preguntaba, ¿sabes cuánto te han retenido antes? No, porque es la casilla 87. No saben que antes se lo han quitado, no lo han devuelto. Le han puesto una parte y le han descontado un gasto que ya ha hecho. Que ya ha hecho y que ya... No importa, es decir, el tema es que eso ocurre. Luego está, pues lo que él ha comentado, es decir, la venta. Pues mientras más ventas, más transmisiones patrimoniales. El IVA, como el IVA va sobre todo, aunque sea más reducido en los inmuebles, en este momento ha subido, lo cual es bastante bestial, ¿no? No sé si quieres vender el tema de que el IBI social o el suelo es para todos o las viviendas deben ser para cada uno de los españoles. Bueno, pues sube del 7 al 8. Y así sucesivamente. Todo esto es lo que ocurre. Y no se hace porque se piense. O sea, es decir, este sistema ocurre porque da mucho dinero y entonces se empieza a copiar. Y llega el siguiente partido político y lo sigue copiando y aumentando. ¿Por qué? Pues porque hay mucho suelo en España. Si tocamos casi 1 kilómetro por persona. Claro. ¿No les da la sensación, bueno, que es eso, que es lo que había repetido antes, que parece que el tema de los impuestos es un tema tabú, que los ciudadanos no conocemos muy bien, no sabemos muy bien a lo que nosotros sabemos que tenemos que pagar, que nos rebajan de un lado a otro, y que luego los políticos hacen y deshacen en ese sentido, ¿no? Lo que quieren con ello. En los años 40 y 50 del siglo pasado se hizo muy famoso en Francia un hacendista, se llama Loguet, que prescindía de las categorías tradicionales de los impuestos, de diferenciar los impuestos entre impuestos personales o reales, directos e indirectos, etcétera. Y él hablaba de impuestos irritantes, impuestos anestesiantes. Muy bueno. Sí. ¿Qué es lo que percibe el ciudadano? Claro. Lo primero, es decir, nos enteramos cuando pagamos los impuestos y sale de nuestro bolsillo. Pero en el, digamos, proceso de gestión del impuesto hay una parte que no es que esté necesariamente oculta, pero que es causa de la producción de ilusiones financieras. Por ejemplo, en mi opinión, y no solo en la mía, uno de los motivos, de las causas del crecimiento de la burbuja inmobiliaria han sido las deducciones por adquisición de vivienda. ¿Por qué? Porque la oferta de suelo, en general la oferta inmobiliaria, es mucho más rígida que la demanda. Del lado de la demanda están los consumidores y el suelo es un producto intervenido, escaso y caro. Si el Estado, a través de la norma, potencia la demanda con deducciones fiscales, que el contribuyente, cuando va a hacer la declaración, la nota, como ha dicho antes Francisco, a través de una deducción, que es lo que ve en la casilla al final, Claro. pensará que eso es bueno y que se ha ahorrado el importe de la casilla de devolver. Pero No sabe que, claro... no sabe que esa deducción le ha convertido a él, bueno, lo sabe, por supuesto, pero es demandante en el mercado, que como consecuencia de eso ha subido el precio, lo cual a él, digamos, el precio en bruto le ha subido. Y después está la cadena de todos los que, digamos, intervienen o se cobran parte de ese precio que paga el comprador. ¿Quiénes son? El Estado con los impuestos, las comunidades, los ayuntamientos, digamos, por la permanencia, por las transmisiones, IBI o plusvalía municipal, el notario, el registrador, el abogado, el gestor. Claro. Entonces ese proceso, su precio Se eleva, es más alto, claro. se ha elevado. Él lo que ve, fundamentalmente, yo lo que veo cuando hago la declaración, que me han devuelto no sé, tal cantidad, una maravilla, ¿no?
Por eso, en el año 88, la comisión de expertos que dio nueva planta al IRPF, que se aplicó desde el 99, recomendó al gobierno la supresión, incluso iba así en el anteproyecto. Pero hubo tal crítica, porque luego, lamentablemente, la prensa, y aquí creo que en general como institución tenemos que tener mea culpa, claro, tiene sus lectores y los tiene que contentar. Entonces, cuando hay una medida racional pero impopular, la prensa, en vez de explicar a la gente las repercusiones, normalmente se convierte en una especie de vocero muy amistoso del político. Y al político, claro, le crea un problema, le da miedo, y en ese caso se retiró la supresión de la deducción, se instauró esa deducción. Es verdad que con menor coste para el Estado que el que tenía en el sistema anterior al año 99, pero se mantuvo. Hasta que se ha suprimido prácticamente a partir de este año 2011, si bien con un régimen transitorio que va a permitir que todos los que hubieran adquirido antes del 1 de enero. En Madrid tenemos el caso de Esperanza Aguirre, que lo que está haciendo con la deducción es una medida procíclica. Con el mercado, digamos, colapsado, este año, por primera vez, en el 2010, en la renta que estamos haciendo, hay una deducción adicional del 1% por adquisición de viviendas de nueva construcción. A mí, personalmente, me parece irracional. Estoy de acuerdo. Es popular, tiene otra norma que dice: en el futuro haga usted lo que haga o cambie el Estado lo que cambie, pero al residente de Madrid le vamos a aplicar, en cuanto al tramo autonómico, yo le garantizo que vamos a aplicar la deducción vigente a 31 de diciembre de 2008, aunque usted compre en el 2014. Bueno, es una medida popular, pero ¿es una medida racional? No, muy poco efectiva. Pues la verdad es que has conseguido un debate en el que más o menos planteamos casi un acuerdo. Solo lo de los impuestos irritantes es correcto, es decir, el tema de los impuestos en sí, y por el cual pues pueden ser un mecanismo tabú, es porque se han necesitado y se quiere. Es decir, yo muchas veces hablo de que cuando se habla de una educación o de cómo tiene que estar educado un pueblo, una ciudadanía, las personas, yo les planteo y digo, vamos a ver, hay una base esencial. Es decir, ya sé que tienes que tener unos conocimientos básicos, pero la economía y un conocimiento jurídico y un conocimiento pues para poder racionalizar, para poder entender, es esencial. Y eso no se explica. Es decir, no se explica prácticamente la economía. Entonces, claro, le preguntas a alguien, y es lo primero que discuto con cualquier amigo en cualquier sitio: me voy a comprar una casa. Muy bien. Digo, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Claro, y dice, pues un activo. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba, sensación de que tienes dinero. Es decir, la casa vale 400.000 y cuando la vendas son 450.000. No, la casa es, según la compras, deudas que tienes que pagar. Es decir, claro, un activo te genera ingresos, un pasivo te genera, digamos que, deudas. Y cuando compras una casa, automáticamente adquieres deudas y obligaciones. Bueno, pues si no sabes eso, y eso no se explica, tienes la primera parte. Lo segundo es coger un sistema impositivo y complicarlo. Es decir, hay un principio un principio general en el derecho, ahí supongo que sabrá bastante más. La cuestión es que no se puede, digamos que la gente no se puede eximir del cumplimiento de una norma por no conocerla. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Correcto, claro. ¿Qué ocurre con eso? Que los impuestos, España ha conseguido el hito de que los tribunales europeos no admitan esa máxima por nuestros impuestos. Son tan extremadamente complicados de realizar que incluso para un impuesto a la renta se paga un gestor. Cuando algo que tendría que ser un documento muy básico, o debería ser un documento muy básico. Y tercera parte, conseguimos una forma de liquidarlo y una forma de hacerlo complicada. Separamos el cobro con retenciones para que no lo veas, digamos que separas la cuestión, y además hay impuestos indirectos que cobras a empresas que luego lo transfieren al consumidor. La tercera parte es, bueno, pues muy bien, yo he pagado X impuestos y quiero ver en el presupuesto de a quien voto, que es un presupuesto que es público, pues a dónde va ese impuesto. Es decir, pues si yo he pagado, no el mío, en global, ¿no? Pues no. No vienen. Digamos que dicen que vienen, pero no vienen. Es decir, si tú ingresas 30.000 millones de euros
y tienes unos gastos que son sanidad, tal, no sé qué, tal, no sé cuánto, no sé qué. Y dices, ¿a qué ha ido cada cosa? Bueno, pues a lo mejor la novela como género literario está en decadencia por la gran riqueza de la ficción de la contabilidad, ¿no? Y luego cuidado con la contabilidad. Es todo un arte, ¿no? Exacto. La contabilidad, este Como problema... género de ficción puede Sí, ser señor. también muy estimable, ¿no? Bueno, yo es que, al revés que mucha gente, seguramente a ti te pase, nos divertimos leyendo los presupuestos. Bueno, No, es muy divertido. tampoco hay que No, pasarse, Francisco. es maravilloso. Hay de cosas verdad. mejores, ¿eh? Sí, yo prefiero leer otras cosas. Hombre, a ver, está claro que no tienen... A mí me emocionan, es decir, como una novela, es decir, Uy. yo empiezo a mirarlo al principio y Me digo, va a dar miedo. empieza al principio del presupuesto y dicen, los ingresos que son estimados son de 6.000 millones. Estoy cogiendo el Ayuntamiento de Madrid, que me lo leí el último. Sí, sí. Y dices, 6.000 millones, pasa para atrás. Y digo, no voy a hacer de descubrirme el misterio e ir al final. Luego te encuentras las empresas que están fuera de presupuesto. Las deudas fuera de presupuesto. Te encuentras, empiezas a mirar cada partida. Esto es un poquito más aburrido, pero hay que leer hasta el final. Sí, sí. Lees las partidas y dices, pero ¿cómo? ¿Y no tienen coches en la policía? Y dices, no, es que tienen un leasing con los nuevos. Y digo, ¿por qué tienen un leasing? ¿Ves? Y de pronto, el leasing, al no tener, o sea, no entra en gasto, porque no tienes la propiedad. Con lo cual, te sigues endeudando. Claro. Se inventa el préstamo alemán, o sea, hay un montón de figuras para no meter gastos o simularlos. Pero claro, el dinero no se crea. Claro. O sea, no es un invento. ¿Quién lo tiene que pagar? Pues o te endeudas y pagas impuestos en el futuro, o sube los impuestos. Respondiendo a la primera pregunta, a la segunda y a la tercera. Es decir, ese es el problema. Y solo una cosa en la que estoy en desacuerdo, el suelo no es escaso. Lo que es escaso es la recalificación como tal para que sea urbanizable. Es decir, lo normal es que tú llegues a un pueblo y digas, este sitio edifico. Y si no te han dicho que puedes edificar, no edificas. Y entonces se hace no escaso. No voy a discutir, obviamente, Sí, no se podrá hablar edificar claro. en el retiro, es lógico. Claro. Pero quiero decir que no es escaso. La cuestión es que la decisión política depende de un señor que, según adquiere el cargo, decide dónde se puede edificar y dónde no. El Ayuntamiento de Madrid pues va a hacer otra medida anticíclica, que es seguir edificando en la parte, bueno, digamos que permitir la salida por la parte noroeste de Madrid, que es la única que yo creo que queda sin edificar. Importa, claro. La Comunidad de Madrid hace este impuesto, ¿no? Es decir, lo de la medida anticíclica de mantener las medidas. ¿Por qué lo hace? Esto es una opinión personal. Porque no tiene efecto. Como no están comprando casas, lo único que manda es un mensaje. Y a lo mejor consigue que se sigan comprando casas y aumenta los ingresos, pero eso estará por ver. Claro. Yo, de momento, mantengo cierto... No me decanto, porque creo que puede ser también negativo y no estoy de acuerdo. Es decir, esa medida... Y por cierto, se me olvidaba un apunte. Esa medida es absurda. Es decir, creo que hubo un asesor de Obama que le dijo, no subestimes la posibilidad que tiene una crisis para hacer cosas como estas. Es decir, se tenía que quitar esa deducción de la vivienda desde siempre, porque todo el mundo sabía que estaba inflándose y que hacía que la gente tuviera una sensación incorrecta. Y desde que empezó la crisis, reconocida o no, no existía. Es decir, no existía esa medida. Claro. O sea, no se aplicó eso. ¿Pero qué ocurrió? La crisis. ¡Uy! Gran oportunidad. En ese momento me permito hacer lo que ese Consejo Asesor recomendó, lo que cualquiera recomendaba y lo que cualquier organismo internacional nos decía. Claro. A mí me gustaría, bueno, no tenemos poco tiempo y me gustaría, os voy a lanzar varias preguntas así, es saber, un poco para que nuestros lectores sepan, si en España se pagan demasiados impuestos o no, porque bueno, es un tema de eso mismo. Ahí sí que vamos a estar en desacuerdo. Claro, y luego, ¿qué impuestos, a su juicio, qué impuestos ustedes creen que suprimirían y cuáles creen que son necesarios y que los políticos no tienen en cuenta? Son 3 preguntas en una. Bueno, digamos, el Estado, la Hacienda Pública Española hoy en día no tiene recursos para mantener, pero no solamente por lo que dice Francisco, que nos remite a un problema político. ¿Qué tipo de administración queremos? Porque ahí hay un debate territorial. ¿Cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, con las famosas competencias impropias? Es un problema de legitimidad democrática saber si el vecino de Madrid o de cualquier pueblo quiere pagar o no esas competencias. Claro. Y hasta qué punto, ¿no? Pero el sistema fiscal, con independencia de que haya que clarificar qué tipo de administración queremos, que es también un problema pendiente, es ineficiente incluso para las demandas mínimas
del Estado constitucional que tenemos. Lo que ocurre es, con independencia del volumen de la carga fiscal, pues que está muy mal repartida. Primero, porque hay unas bolsas de fraude monumentales. Mientras no se acabe con la economía sumergida, y eso todavía no lo ha conseguido ninguna administración española, no hay nada que hacer. Segundo, con las rentas fiscalizadas y controladas, pues unas tienen un mejor tratamiento legal que otras. Por ejemplo, rentas de capital frente a rentas de trabajo. Es un tópico, pero es una realidad. Antes ponía Francisco un caso que es evidente. Yo suprimo, por ejemplo, un impuesto que está cedido en su integridad a las comunidades autónomas, como es el impuesto sobre el patrimonio, que hasta el momento de la supresión, diciembre de 2008, que ya tiene un poco de pecado, porque en plena crisis económica, que se suprima un impuesto que podría estar ahora llegando recursos, yo personalmente soy partidario de que con modificaciones o con lo que sea, pero que se recupere. Pero claro, ahí, en esa medida de supresión, lo que se ha producido es una redistribución de la carga fiscal. Los que estaban pagando ese impuesto, como hay que compensar a las comunidades autónomas, que eran los titulares activos del impuesto, hay que compensarlos, ¿de dónde sale? Pues sale de otras fuentes de renta. Se ¿De empeora, cuáles? se empeora. Claro. ¿De cuáles? Pues salen fundamentalmente de las rentas de trabajo y de las rentas de consumo que están financiando a los señores que han dejado de pagar el impuesto sobre el patrimonio. ¿Y los impuestos especiales? Porque, sí, porque hay que trasladar, compensar por el principio de lealtad institucional, aunque el Estado, según la ley de financiación autonómica, puede suprimir perfectamente un tributo con perjuicio neto y puro de las comunidades autónomas. Pero, en fin, parece un poco fuerte, ¿no? Y cuando se hicieron bonificaciones en el impuesto a actividades económicas, para los ayuntamientos se les compensó, se les ha compensado siempre. Pero al final alguien paga eso. Entonces, el beneficiario es el señor que deja de pagar el impuesto, que está grave en cero, y la parte de la sociedad que tiene que hacerse cargo de la compensación a las comunidades autónomas. Es un claro ejemplo de una distribución errónea de la carga fiscal. Entonces, yo creo que mi resumen sería, los impuestos hoy en cuanto a su monto general son escasos, y no hay más que ver la comparación sobre el PIB con otras haciendas públicas europeas, estamos los peores, los más bajos, y los más ineficientes. Y por otro lado, la carga fiscal que hay está mal repartida. Bien, pues de acuerdo en el global, es decir, no hay recursos y hay ineficiencia. En desacuerdo quizás con la forma de resolverlo, ¿de acuerdo? ¿Hay demasiados impuestos? Sí. ¿La carga impositiva es adecuada a los gastos? Bueno, pues depende de lo que queramos hacer, pero al tener la discusión sobre cómo pagamos lo que tenemos, evitamos la discusión de lo que queremos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo es una cuestión de decir, bueno, yo quiero ir al médico o dar ayuda, yo qué sé, a un colectivo, al desarrollo. No digo que sea malo ni bueno, quiero decir que es una cuestión de elección porque no hay recursos. Porque si lo que decimos es, planteo que desde el principio todos queremos eso y nadie está dispuesto en situación de crisis a reducirlo, aunque sea momentáneamente. Siendo más específicos, ¿qué impuestos suprimir? Todos en global, es decir, la estructura fiscal global tan complicada y resumirlo lo máximo posible. Es decir, muy bien, tengamos un impuesto lo más... A ver, esto es... no vayamos a la utopía. Es decir, obviamente no se puede realizar de esa manera, pero ir hacia un modelo en el cual haya un impuesto muy simple que vaya vinculado al gasto. De la manera o de maneras, digamos, puede ser variadas. Es decir, ya sé que hay directos, indirectos, etcétera, pero por simplificarlo y para que lo entienda la gente, tender a un modelo en el cual la administración que tenga el gasto ponga el impuesto. Lo que he comentado en principio, lo de las competencias de las administraciones, es brutal. Brutal, ¿por qué? Claro. Porque tenemos un Estado que recopila una gran cantidad de impuestos para luego redistribuirlo con su coste de redistribución. Que decide, con una batutita, pues vamos a tal y por el principio de tal, o porque me votan allí, o da igual, aunque sea limpio, vamos a redistribuirlo. Pasamos a administraciones de la comunidad autónoma que tienen gastos transferidos caros, muy caros, generalmente sanidad y educación, si no ya seguridad, que son los más caros, es decir, son el 70-80% de los presupuestos. Pero no te transfiero la responsabilidad de subir o bajar el impuesto. Es decir, te transfiero lo recaudado por el impuesto. No, pues haz un impuesto
o una página de ese impuesto que sea la comunidad autónoma la que diga, estos son los gastos para sanidad, el impuesto para sanidad es esta parte, pin, 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 y lo pones y claro, la gente lo verá y al siguiente vez que le pones un impuesto dice, yo creo que esto de poner un 20% para gastos de personal, cuidado, no estoy exagerando, si estamos hablando de llegar a administraciones con 20% de gastos de personal, para luego, no he parado, transferirlo a ayuntamientos, a empresas semipúblicas, que a su vez transfieren todo esto con recortes, porque van quedándose con fondos, a empresas privadas, que a su vez cogen una subvención de otra administración, que a su vez lo transfieren, luego como no pueden hacerlo, hacen un consorcio entre dos administraciones, muchos líos que se pierde el control. Es decir, ir a un modelo en el cual sea lo más simple posible y vincular el gasto al impuesto. Un modelo más directo. Si por decir, por entrar en una discusión mínima con él, te digo que, por ejemplo, el patrimonio se quita porque es relativamente poco y el efecto llamada es muy bueno. La cita, claro, la cuestión es que, la cuestión es ¿qué queremos? ¿Queremos un modelo en el que haya competencia de las comunidades autónomas? Hombre, Muy bien. sobre todo si queremos impuestos patrimoniales y progresivos. Pero Claro, si los queremos, porque la cuestión es, si se quieren... Lo dice la Constitución, ¿no? No, a ver, no lo discuto, pero a ver, el positivismo lo que tiene es eso, es decir, lo dice la Constitución, se decide en un momento, pero luego hay una forma de realizarlo. Un sistema progresivo y justo que no tenga alcance confiscatorio o carácter confiscatorio. Claro, depende que definamos por alcance confiscatorio, porque el 50% prácticamente de lo que ganamos, de una forma u otra, tiene trascendencia por decisiones fiscales. Es decir, se nos va de una forma u otra. Pero a mí eso no me importaría que los impuestos, hay sitios donde los impuestos son elevadísimos, los países escandinavos. Los impuestos son muy elevados. Y algunos están mejor y peor que están otros. en situación de pleno empleo, los servicios, los ayuntamientos son grandes prestadores de servicios, sobre todo para las mujeres. En este sistema de gran fiscalidad solamente, digamos, puede funcionar si hay un sistema muy próximo al pleno empleo, con lo cual tienen que trabajar voluntariamente las mujeres que quieran. Se tiene que conciliar la vida familiar y laboral, tiene que haber... Y luego, también que de alguna manera, aun siendo progresivos, que incluso los estratos altos acepten, digamos, un impuesto alto, porque en cierta manera los impuestos no tienen por qué ser retributivos, porque no es lo que dice la Constitución, y si no, no puede ser como una comunidad de vecinos, ¿no? Que uno tiene un porcentaje de propiedad del 5,23%, todos los pisos, y no. Las comunidades de vecinos se juntan para hacer derramas cuando hay un caso extraordinario. Bueno, no se decide porque lo dice la Constitución ni porque le votaron hace 2 años. Derramas en función del coeficiente de propiedad. Y cierto, pero, una Constitución no pero es se eso, decide en el momento de lo que quiere decir. Pero no... es distinto. Y, si poniendo el ejemplo. Es distinto. Entonces, los impuestos, cuando se dice muchas veces, es que yo no recibo a cambio... Bueno, es que está mal planteada esa respuesta. Por eso el impuesto, digamos, es impopular, por eso la Constitución impide que se tome la iniciativa popular en materia fiscal, porque si no tendríamos aquí un caso de Puyadís, como era en Francia, que por cierto acaba de fallecer hace 2 o 3 años. Es algo necesariamente impopular, es necesario que alcance cotas de legitimidad, que haya transparencia, que haya servicios y que la gente lo vea. Lo entienda. Claro. Por lo menos que entienda las grandes los grandes conceptos y que haya una percepción social, sin necesidad de que haya un conocimiento muy profundo, de que se están gestionando bien esos ingresos, que no hay corrupción, que es demoledor para... que no hay ineficiencias de gastos, pues por ejemplo ahora mismo con el diseño territorial que tenemos, pues simplemente hay duplicidades de... Triplicidades. De servicios. Triplicidades. No hay economías de escala, porque lo lógico, ¿para qué vas a tener el caso sanitario es un ejemplo. Servicio para proyectarlo 2 veces sobre el mismo territorio? Todo el mundo, o sea, hay demasiados organismos autonómicos. Yo creo que las autonomías hasta ahora han funcionado razonablemente bien, no han tenido tiempo han para transferido rentas, se han aceptado zonas pobres de España, que siguen siendo quizás las más pobres, pero tienen mejores servicios hoy en día. O sea, yo no creo que haya que impugnarlas y tal, pero sí, lo que hay que ver es, sobre todo en estos momentos de elección, es decir, no podemos seguir con... porque no nos da, porque no nos da.